Vamos a ir un momento a la palabra de Dios porque se nos está yendo la hora y queremos avanzar. ¿Oramos? Padre, gracias por este momento juntos frente a tu palabra, a tus principios que realmente transforman nuestra vida. Gracias por la oportunidad de estar juntos ante ti. Te bendecimos, Dios, por este día. Amén. Amén. 3 consejos para papá. Si tú eres padre, si tú eres papá, presta atención, porque yo creo que esos 3 consejos te pueden servir. Y por supuesto, son basados en 3 versos en la Biblia y en 3 historias alrededor de ellas. El tema es que muchas veces, cuando tenemos nuestros hijos, muchas veces tenemos situaciones que no sabemos exactamente cómo manejar, ¿cierto? Y pues no hay los colegios acá en Perú han instaurado y han tratado de tener lo que llaman una escuela para padres, ¿cierto? Pero en realidad nadie le enseña a los padres, apágalo ahí por favor, gracias. Nadie le ha enseñado a nadie cómo ser papá. Eso se aprende en el camino. No hay forma de que tú digas, ya me gradué de papá, ya hice mi curso y lo aprobé. O sea, no hay forma. Bueno, mamá tampoco, pero bueno, señoras, no es para ustedes hoy, es para los papás. Entonces, en el camino tenemos que ir aprendiendo muchas cosas y así como muchas veces acertamos, a veces no. Tengo un poco de feedback acá, por favor. Entonces, 3 consejos que creo que son importantes, de 3 cosas que estuve orando y pensando y poniendo, como se dice, en orden esta semana para este día, pensando en nosotros como padres, un poco también mirando mi historia personal como papá, pero también mirando a la luz de conversaciones con muchos de ustedes en el camino en el último tiempo. Y el primer consejo tiene que ver con este: aprende a disminuir para que ellos crezcan. Aprende a disminuir para que ellos crezcan, tus hijos crezcan. Y pues eso es tomado de las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3, versículo 30, refiriéndose a Jesús, él dijo, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Ubiquémonos un poco en el contexto. Cuando Juan el Bautista dijo estas palabras, los discípulos de Juan, aquellos que seguían a Juan el Bautista, y acuérdense que Juan el Bautista apareció en un momento muy particular, 400 años de silencio de parte de Dios para con su pueblo Israel, 400 años donde Dios no habló palabra alguna. Y después de esos 400 años, ¡boom!, aparece Juan el Bautista con una voz profética y con un mensaje de arrepentimiento, un llamado de arrepentimiento para el pueblo. Cuando él aparece, por supuesto, todo el mundo dijo, Dios otra vez está con nosotros hablándonos. Y muchos empezaron a seguirlo. Y muchos comenzaron a andar con Juan el Bautista. Entonces él ya tenía ahí lo que se conoce en el texto bíblico como sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, resulta que aparece Jesús en la escena, ¿cierto? Y usted recordará que la Biblia muestra que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y cuando esto sucedió, Juan, pues, le dijo, hey, es necesario que tú me bautices a mí, no que yo te bautice a ti. Y el Señor le dijo, no, es necesario que se cumpla toda justicia. Y entonces bautizó a Jesús. Y a partir de ese momento, Jesús comenzó a predicar y a hablar con una autoridad espiritual tremenda y empezó a tener muchos más seguidores. ¿Le suena? ¿Seguidores? Jesús tenía más seguidores que Juan el Bautista, tenía más likes. En otra época decían, tenían más rating. Y entonces los discípulos de Juan empezaron a decirle, oiga, pero ese hombre que usted bautizó tiene más seguidores que usted es el profeta. Entonces él da estas palabras y dice, es necesario que él tenga cada vez más importancia y yo menos. En la versión Reina Valera del 60 dice, es necesario que él crezca y que yo
mengüe. Eso lo dijo refiriéndose a Jesús porque él era el Mesías y todo, pero allá hay un principio muy poderoso. Allá hay una enseñanza muy poderosa que se aplica muy bien a nosotros como padres. Cuando nosotros tenemos hijos, parte de una buena crianza es ayudarles a ellos a que encuentren su camino y tengan éxito en lo que ellos son, en lo que ellos hacen, para lo que ellos son buenos. Y que ellos crezcan. Y si uno es sincero consigo mismo, pues uno quiere que sus hijos vayan mucho más alto y mucho más lejos que nosotros. Uno siempre desea lo mejor para sus hijos. El error está y la trampa está en que muchos padres creen que su éxito consiste en seguir siendo indispensables para sus hijos. Y eso es un error. Nuestro éxito no consiste en que sea yo indispensable en la vida de mis hijos siempre. Tranquilo, hijo, tranquila, hija, nunca te dejaré. Con todo respeto, hablo a los hijos. Si su papá un día le dice, hija, hijo, nunca te dejaré, pilas. Pilas. Porque la meta no es que usted sea indispensable en la vida de sus hijos, sino que ellos despeguen, que usted vaya menguando. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar en la diferente etapa de la paternidad? Bueno, sugiero lo siguiente. Cuando tenemos hijos pequeños, los guiamos. Esto no, por aquí sí, no, ¿cierto? Cuando son jóvenes, los orientamos. Decimos, mira, pues tienes esta opción, aquí y allá, pues yo sugeriría esto, pero pues mira tú, bla, 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 no sé qué, como ese diálogo con ellos. Y cuando ya son adultos, simplemente los acompañamos. Y cuando ellos necesiten, aquí estoy. Si no, Dios te bendiga. Estoy en tu vida, mas no en tus días y tus noches. ¿Me dejo entender? Aprendamos a disminuir para que nuestros hijos crezcan. El error de muchos padres es intentar seguir seguir controlando la vida de los hijos. A veces el error está en no ver a los hijos ya como lo que son. Mayores. Que ya no son bebés a los 40 años. Que ya no son niños. Yo escucho muchas veces a muchos padres, no, es que mis niños. Entonces yo digo, pues ya te veo canoso y barbón. Yo digo, ya está calvo. Yo digo, y de pronto en la conversación, ¿cuántos años tienen tus niños? Ah, no, el mayor tiene 27, el otro 25. Los niños son adultos, pero tú los sigues viendo como tus bebés. Error. Es necesario que ellos crezcan y que tú mengues. Algunas preguntas que te puedes hacer aquí. ¿Estoy formando dependencia o madurez? Una pregunta. ¿Estoy formando en mis hijos dependencia o madurez? O sea, ¿los estoy guiando hacia mí o los estoy guiando hacia el Señor? Sugiero, obviamente, guiar a tus hijos hacia el Señor. Porque el Señor va a estar con ellos eternamente, tú no, como papá. Y si llega alguna situación, pues que el Señor se encargue. Porque tú no vas a poder con eso. Otra pregunta, ¿estoy dispuesto a que tomen decisiones distintas a las mías? ¿Estoy dispuesto a que tomen decisiones aún que yo diría, cerdo? ¿Estoy dispuesto a eso? Respóndetelo. Una crianza saludable no produce seguidores de padres, sino seguidores de Cristo. Digo yo. Segundo consejo. No conviertas a tus hijos en tu proyecto personal. No conviertas a tus hijos en tu proyecto personal. Y aquí hay una historia que yo no había visto en la Biblia. O sea, sí, para que vean que uno no es que se las sepa todas en la Biblia. No, yo no había visto ese detalle en la Biblia, pero está.
Primera de Samuel capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Primera de Samuel capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice allí: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Y usted conoce la historia que a partir de este momento, cuando ellos pidieron un rey, pues rechazaron fue a Dios y no a Samuel y todo esto. Y bueno, vinieron grandes problemas y cambió toda la dinámica con Israel. No obstante, Dios estuvo siempre presente como hasta hoy. Pero me llamó mucho la atención esto. En este segundo consejo, no conviertas a tu hijo, a tus hijos en tu proyecto personal. Que muchas veces, y suele pasar en muchas familias, o como decimos, hasta en las mejores familias, suele pasar que la gente está esperando que los hijos sean un copy-paste de los padres. Papá abogado, pues hijo abogado. Papá médico, hijo médico. Papá pastor, hijo pastor. Papá ingeniero. Y como que hay una expectativa sobre esto y una suerte de presión también sobre ese tema. El pueblo quería que los hijos de Samuel siguieran exactamente el modelo esperado, el modelo de su papá. Samuel fue un gran profeta. Y los ancianos de Israel esperaban que sus hijos siguieran su legado e hicieran justicia, rectitud y pudieran tener la sabiduría que Samuel tuvo. Y pues no funcionó. Desafortunadamente los hijos de Samuel codiciaron el dinero y sobornos y no parecían políticos actuales, en fin. Y no eran similares. Yo creo que en ese orden de ideas Samuel hizo algo bien. Dejó a sus hijos finalmente escoger su camino. No se puso en ese plan de, oiga, me está haciendo quedar mal. Oiga, compórtese, yo soy el profeta, usted es mi hijo. Compórtese como hijo del profeta. No, sus hijos agarraron su propia fama. Y los ancianos de Israel dijeron, tus hijos, no. Tú sí, pero tus hijos, no. Podemos tomar lección de esto, aunque es un ejemplo negativo, de no hacer de nuestros hijos nuestro proyecto personal. Muchos padres ven en sus hijos la prolongación de su existencia. Y por ahí hay una canción que dice eso. Y no la voy a cantar aquí. Pero hay una canción que dice, porque muchos piensan en eso, que los hijos son la prolongación de mi existencia. No, yo ya terminé, pero ahí está mi hijo. Él va a seguir mi legado. Bueno, nada de malo con que los hijos sigan el camino de los padres, si es que ellos quieren, si es que esa es su decisión, si es que esa es su determinación. Pero yo estoy apelando aquí a que como padres, como papás, no pongamos esa expectativa, porque eso a la vez es una carga demasiado pesada para los hijos. Los hijos son herencia del Señor. Amén. Eso dice la Biblia. No una extensión de nuestra identidad o de nuestra personalidad o de nuestra existencia. ¿Algunas preguntas en este punto para ti hoy? ¿Estoy ayudando a mi hijo a descubrir su llamado? ¿Su propósito en la vida? ¿Aquella cosa que Dios quiere para él y tiene para él? ¿Le estoy ayudando en eso? Y si no lo has pensado, pues ponte a pensar en eso.
Y si estás criando a tu hijo y tú eres niño, niña o adolescente, pues ponte pilas y ayúdales desde lo espiritual a encontrar su camino. Y Ángel mencionaba ahora Proverbios 22:6. Y sí, me encanta. Instruye al niño ¿en cuál camino? En su camino, no en el tuyo. No en el camino que tú crees que es más conveniente, sino en su camino. Porque cada ser humano creado por Dios tiene su propio camino, destino y propósito en la vida. Nuestros hijos no están exentos de eso. Como padres tenemos la responsabilidad espiritual y paternal, obviamente, de ayudar a nuestros hijos a descubrir ese camino, ese propósito, ese llamado de Dios. Sí, ya. Y el tercer consejo que quiero traer hoy aquí. Tercer consejo para papá. Acepta que la influencia vale más que la autoridad. La influencia vale más que la autoridad. Y también hay un texto en la Biblia refiriéndose al pastorado y refiriéndose a la actitud que ha de tener el liderazgo espiritual. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3, dijo lo siguiente. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 3, dijo: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pedro está hablando a los pastores en general, a los líderes espirituales en general, animándoles a que su liderazgo sea humilde, amoroso, bondadoso, afable. No que sean tiranos, duros y así, todos regañones. Y pues que no abusen de la autoridad. Pero ¿por qué cabe esto acá? Porque en muchas partes en la Biblia, cuando se habla a los pastores, se habla de liderazgo espiritual, se habla de liderar y de pastorear como si fueran nuestros hijos. Como si la congregación fuesen hijos. No lo son. No lo son. Así son mis hijitos. No, ¿qué hijitos? No. Pero la actitud del corazón. Muchas lecciones se aprende uno. Y tengo que decirlo. Como pastor, he aprendido muchas cosas que después voy a mis hijos, oído a mis hijos y digo, ups, la misma cosa. Y no porque estén en la iglesia, sino porque es el mismo corazón, el mismo principio. Uno puede ser aquí así y allá así. O sea, no. Ha de ser igual, no de doble cara. Y aquí el punto es: no abuses de tu autoridad. Como padre tienes autoridad sobre tus hijos, sobre tu familia. Pero eres el papá. Hello. No es poca cosa. Es una bendición. Tremenda influencia. Tremenda autoridad Dios te ha dado. Pero la influencia va más allá de la autoridad. Porque cuando tus hijos son pequeños, sí, prácticamente ellos van a hacer todo lo que tú le digas. Y es más fácil dirigir los hijos cuando son pequeños. Pero cuando ya van creciendo en la adolescencia y te cuestionan, dices, este mocoso. Ok, ahora tienes un ser pensante ahí, interpelando, pero no me parece. O llevando la contra. ¿Cierto? Y ahí la autoridad no puede ser la misma que cuando eres. Pero ojalá tu influencia, la que has ganado por un buen trato amoroso, firme y consistente. Entonces ahora la influencia sobre tus hijos es la que más vale. Ya tu autoridad no es necesaria, pero tu influencia sí. Y cuando los hijos son adultos, y cuando empiezan a salir al mundo, y cuando empiezan a trabajar, y cuando empiezan a ganar dinero, y cuando ya saben cuánto cuesta una bolsa de leche, ahora empiezan a valorar un montón de cosas
Que antes estaban diciendo, ay, qué pereza esa leche tan fea. Ay, pues uno anda, compra tu propia leche, pues. A ver. Ay, no, mejor así. Ok, entonces, ¿cómo es? Y ahí se van acordando de otra cosa. Si se ríen por algo arrepiéntanse. Pero, ahí, ¿qué es lo que queda? Ya no estamos hablando de autoridad, estamos hablando de influencia. Y eso va mucho más lejos. Entonces, esfuérzate por ser una buena influencia. No pienses que imponiendo y abusando de tu autoridad vas a generar mejor influencia en ellos. No es así. Ahora, ¿hay momentos donde hay que hacer valer la autoridad? Claro que sí. Claro que sí. Pero esa llega hasta donde el temperamento aguante y la discusión familiar aguante o la situación cambie. Pero la influencia queda. Mi padre falleció en 2021. Él no fue creyente, aunque varias veces hizo la oración de fe. Por lo menos puedo decir, por lo menos 4 veces la hizo, porque tiene 4 hijos y con los 4 la hizo. Pero su vida, pues no, sí, o sea, si el Señor lo tiene allá, genial. Y si no, pues. Pero cuando me preguntan a mí, yo no puedo dar fe que mi padre era cristiano y de que él era salvo. Yo no puedo dar esa fe. Pero lo que sí puedo dar fe es de cómo él influyó en mi vida, aún sin ser cristiano. Él tenía muchas cosas claras en cuanto a la vida, en cuanto a cómo ser, cómo no ser. Cuando yo miro en mi vida, yo digo, las peras no caen lejos del árbol. Muchas cosas. Digo, me acuerdo ver a mi papá haciendo y después yo estoy en la casa igual. Digo, eso es influencia. Es su presencia, es lo que fue su crianza, es lo que fue su. Y él tenía muchas cosas claras que hasta hoy yo las hago así. Lo que mis hijos no saben es que ellos lo van a hacer también. Cuando ellos se vayan y todo, van a hacer igualito, van a acordar. Así que en la casa sí era la cosa. Y tomarán sus decisiones. Yo también vi en mi papá algunas cosas que no quiero imitar. Le digo, no, yo no, por ahí yo no voy. Válido. Y vi en mi papá también cosas donde él se equivocó y consejos o palabras o cosas que dijo en su momento y digo, oh. Y ahora digo, no tenía razón mi papá. Pero su influencia quedó en mi vida. Entonces, ¿qué quieres tú como padre? Estoy seguro que quieres ejercer una buena influencia sobre tus hijos. Entonces, pilas con no abusar de esa autoridad. La autoridad no va tan lejos como la influencia. La influencia va más allá. Entonces, algunas preguntas aquí. Claro, en mi contexto mis hijos ya están grandes, pero. Y por eso la pregunta va desde esa perspectiva. Pero para algunos puede ser igual o al futuro. ¿Me escucharían mis hijos cuando ya no dependan de mí en ningún sentido? Porque a veces dependen económicamente o a veces parcialmente económicamente o a veces dependen de que aunque tienen sus cosas pero viven en casa o de todas maneras hay ciertas garantías y preferencias cuando están cerca de uno, pero ¿me escucharían mis hijos? ¿Prestarían atención a mi voz y mis consejos o mi opinión si ya no dependieran en ningún sentido de mí? Creo que esa es una buena pregunta respondernos, porque nos muestra hacia dónde va nuestra presencia en ellos, autoridad o influencia. Piénsalo. ¿Me respetan por mi carácter o solo por mi posición? ¿O solo porque soy su papá? ¿O me respetan por mi carácter? Piénsalo. Te sugiero que no les hagas estas preguntas a ellos.
Estas son para ti. Ay, no les hagas esas preguntas. Ok, entonces, concluyendo en este sentido, la influencia permanece cuando la autoridad desaparece. Lo que les decía, mi padre ya murió, ya no está, ya no escucho más su voz, pero me acuerdo todo lo que aprendí de él. Entonces, algunas tareas, tarea para la casa, señores. La primera, 3 tareas tengo aquí, inesperadas para ti, según la Biblia, según lo que estamos hablando hoy. Aprende a disminuir para que los hijos crezcan. Entiéndase, no seas intenso. Tóxico mucho menos. Deja que ellos crezcan. Segundo, libera a tus hijos de tus propios sueños y que descubran los de Dios para ellos. Hijo, yo espero que tú, y yo estoy haciendo todo esto por ti, para que el día que yo no esté, hijo, tú puedas continuar. Y el hijo, sí, mamá. Llevando tu sueño. Y tú orgulloso, un pecho inflado, diciéndole a todo el mundo, en el mundo mundial, diciéndoles, mis hijos van a continuar lo que yo empecé. Y los hijos, sí, papi. O sea, libera a tus hijos de tus propios sueños para que descubran los de Dios en su vida. Y tercero, invierte más en ser una buena influencia que una voz de autoridad en la vida de tus hijos. Sin que eso melle tu autoridad. Pero no inviertas tanto en autoridad, invierte en ser una influencia, una presencia positiva, una voz inspiradora, que ellos sepan que estás ahí siempre y que tus palabras no son muchas, pero que sean asertivas más que improvisadas. 3 consejos para papá. Yo quiero pedir una vez más a los padres que se pongan de pie, yo quiero orar. Y con esto terminamos. Padres, pongámonos de pie y oremos. Señor Dios, quiero presentarte este grupo de hombres que está aquí presente hoy. Tú conoces sus corazones porque tú eres su padre. Y quiero pedirte, Señor, que los llenes de sabiduría, de gracia, de palabras sabias y oportunas. Que nos ayudes, Padre, a no imponer autoridad, sino a ejercer influencia positiva en ellos. Que nos ayudes a colocar una expectativa adecuada sobre nuestros hijos y la crianza de ellos. Te pido, Señor, que les des sabiduría para que sean excelentes padres de la generación que están levantando. Y que ellos, Señor, se acerquen más a ti y se aferren a ti, a tus principios, a tus promesas. Que echen mano de la vida eterna, Señor. Oro, Padre Santo, que prosperes y bendigas sus trabajos, la obra de sus manos. Que tú, Señor, te glorifiques en ellos, en su vida laboral y en su vida económica, de modo que ellos también puedan honrarte a ti y reconocer que eres tú quien los está prosperando, que eres tú quien los está guardando y guiando. Señor, tu gracia sobre estos hombres te pido hoy. Pido, Señor, que tengan buena conciencia, que sepan pedir perdón cuando sea necesario, que sepan decir no cuando sea necesario y que puedan marcar la ruta, el camino correcto para los hijos. Bendícelos, Señor, llénalos con tu espíritu, con tu gracia y tu favor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, padres.